Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no podrán creer. Maasine, la reconocida modelo e influencer, ha encontrado en Cenk no solo a un amigo, sino al único que logró sanar sus heridas emocionales. ¿Qué hay detrás de esta conexión tan intensa y sorprendente? Quédense para descubrir todos los detalles. Según fuentes cercanas, Maasine ha atravesado momentos muy difíciles en los últimos años. Pérdidas personales, traiciones amorosas y problemas de salud habían dejado una huella profunda en su vida. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Cenk, un empresario discreto y generoso, conocido por mantenerse alejado de los focos mediáticos. Cenk ha sido el único que logró que Maasine volviera a sonreír de verdad, comenta su amiga íntima, Lara. La relación entre Maasine y Cenk comenzó de manera inesperada. Según cuentan, se conocieron en un evento benéfico donde ambos coincidieron por casualidad. Recuerdo ese día perfectamente, confiesa Maasine en una entrevista exclusiva. Yo estaba agotada emocionalmente, no quería estar allí, pero algo me dijo que debía ir. Y ahí estaba él, con una sonrisa tranquila y una mirada que parecía comprenderlo todo. Desde ese encuentro, Maasine y Cenk empezaron a verse con frecuencia. Al principio, fueron salidas discretas, lejos de las cámaras y los rumores. Pero pronto, la complicidad entre ellos se hizo evidente para todos. Era impresionante ver cómo ella se transformaba cuando estaba con él, explica Lara. Pasó de ser una mujer triste y reservada a alguien llena de luz y esperanza. Los medios comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa, pero tanto Maasine como Cenk han sido muy claros al respecto. No estamos juntos como pareja, pero él es el único que ha estado a mi lado cuando más lo necesitaba, afirma Maasine. Cenk me escuchó sin juzgarme, me ayudó a reconstruirme desde dentro. En una ocasión, durante una salida juntos, los paparazzis los captaron abrazados en una terraza de Madrid. Las imágenes desataron una ola de rumores. Sin embargo, Cenk no tardó en aclarar la situación. Maasine es una mujer increíble, pero lo que nos une va más allá del romance. Yo solo quiero verla feliz. La amiga cercana de Maasine nos compartió detalles íntimos de cómo ha sido este proceso. Ella pasaba noches enteras llorando, pensando que nadie la entendería. Pero Cenk fue paciente, estuvo ahí sin exigir nada a cambio. Le enseñó a confiar de nuevo. La historia tomó un giro aún más emotivo cuando, en una reciente entrevista televisiva, Maasine rompió en llanto al hablar de Cenk. Él es la razón por la que sigo aquí, por la que no me rendí, confesó entre lágrimas. Cuando todos se fueron, él se quedó. Las palabras de Maasine conmovieron a millones de seguidores que vieron la entrevista. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad. Para muchos, la historia de Maasine y Cenk no solo era inspiradora, sino también un recordatorio de que aún en los momentos más oscuros, puede aparecer alguien que nos devuelva la esperanza. Poco después, Maasine publicó una carta abierta en su perfil de Instagram, donde profundizó en su vínculo con Cenk. No todos los héroes llevan capa, escribió. Algunos simplemente llegan con silencio, con respeto y con una empatía que atraviesa el alma. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 24 horas, y los comentarios no cesaban. Decenas de personas compartieron sus propias historias de sanación, muchas inspiradas por la fuerza de Maasine. Cenk, por su parte, continuó manteniendo un perfil bajo. No le gusta la atención mediática y rara vez concede entrevistas. Pero en una aparición excepcional en un podcast sobre salud emocional, habló brevemente sobre su relación con Maasine. Lo único que hice fue estar presente, dijo con humildad. No se trata de tener las respuestas, sino de acompañar en el silencio, en la caída, en la reconstrucción. Durante los meses siguientes, Maasine y Cenk colaboraron en proyectos benéficos relacionados con la salud mental. Juntos crearon una fundación dedicada a brindar apoyo psicológico a mujeres que han vivido traumas emocionales.
La fundación, llamada Renacer, fue inaugurada con una emotiva ceremonia a la que asistieron diversas personalidades del mundo artístico y empresarial. Maazine, con voz serena pero firme, expresó: si puedo ayudar a una sola mujer a no rendirse, entonces todo lo vivido habrá valido la pena. Sus palabras fueron recibidas con una ovación de pie. Los rumores sobre una relación amorosa no han cesado del todo, pero ambos han aprendido a ignorarlos. Nos quieren etiquetar, poner en una caja algo que es mucho más profundo, dijo Maazine en una charla TEDx. Lo nuestro no necesita definiciones. A lo largo del año, se les vio juntos en varias ocasiones, en caminatas por el parque, en cafés pequeños de Lisboa, en retiros espirituales organizados por la Fundación. Pero nunca hubo gestos románticos públicos. Su conexión era otra cosa, algo más etéreo, más auténtico. No se trata de amor romántico, se trata de un amor humano, compasivo, incondicional, explicó Cenk en una carta que escribió para el sitio web de Renacer. En diciembre, Maazine publicó un libro titulado Desde el silencio, donde relata su camino desde la desesperación hasta el renacer. El libro incluye capítulos dedicados a su infancia, sus luchas internas, su carrera en la moda y, por supuesto, su amistad con Cenk. Él no me salvó, me enseñó a salvarme a mí misma, escribe en uno de los pasajes más destacados. El libro se convirtió en un bestseller en varios países de habla hispana. Fue traducido al inglés, francés y portugués. Maazine inició una gira internacional, no como modelo, sino como autora y oradora motivacional. En cada evento, al finalizar su intervención, dejaba una silla vacía en el escenario. Esta es la silla para los que ya no están, para los que no pudieron seguir. Pero también es para los que llegan, para los que necesitan saber que no están solos. Cenk, aunque no la acompañaba físicamente en todas las paradas del tour, seguía apoyándola desde la distancia. Estoy tan orgulloso de ti, le escribió en una nota que Maazine leyó en voz alta durante su presentación en Buenos Aires. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran de tristeza, eran de gratitud, de sanación, de verdad. Las entrevistas, los proyectos y la atención mediática no han cambiado la esencia de su relación. Siguen siendo dos almas que se encontraron en medio del caos y decidieron caminar juntas. No saben qué les depara el futuro, y no les preocupa. Hoy estamos aquí. Y eso es suficiente, concluyó Maazine en su última aparición pública. Este es el tipo de historias que nos recuerdan lo que significa realmente estar para alguien. No se trata de flores ni promesas eternas. Se trata de presencia, de mirar al otro sin miedo, sin juicio, y decirle, estoy aquí. No tienes que atravesar esto sola. Y quizás por eso su historia ha tocado tantos corazones. Porque en un mundo que corre, que juzga, que exige, Maazine y Cenk decidieron simplemente ser. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta conmovedora historia? ¿Han tenido alguna vez a alguien en sus vidas que haya sanado sus heridas más profundas? Cuéntenmelo en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video para seguir trayéndoles las historias más emocionantes del mundo de las celebridades. Hasta la próxima.